Este domingo quiero hacer referencia a una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores, a los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Esa es su nota principal. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido 3 por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin. Curiosamente, y de lo que habla nuestro presidente, las comparativas forzosamente se tienen que presentar, y no es ninguna afrenta. Cuando se presenta la realidad y la verdad, mucho menos es una afrenta. La comparativa de cifras, y esta la hice hace 5 horas, de estas tristes cifras para que entendamos en qué grado se encuentra nuestro país y que no nos dejemos llevar por gente alarmista y medios alarmistas, medios que quieren golpetear a nuestro gobierno legítimo. La población en Italia consta de 60.3 millones de personas. Los lamentables fallecimientos por COVID han llegado a 34.854. El porcentaje aproximado entonces en este país es del 0.50%. La población de Francia 67 millones. Los lamentables fallecimientos por COVID llega a un número de 29.893. Estas son cifras actualizadas de hoy. Y el porcentaje aproximado para Francia corresponde al 0.38% de su población. La población en España son 47.4 millones de personas. Los lamentables fallecimientos por COVID alcanzan un número de 28.385 personas. El porcentaje aproximado es de 0.42% para su población. La población en Estados Unidos son 320 millones de personas. Los lamentables fallecimientos COVID son de 131.777. Porcentaje aproximado es del 0.13. Todo esto se saca de manera proporcional y hay que reiterar, es aproximado. Población en México somos 127 millones. Los lamentables fallecimientos por el COVID alcanzan ya el número de 30.366. El porcentaje aproximado debido al número de nuestra población es del 0.38%. Comparando las características de nuestro territorio, México, como podemos ver, ese es el territorio de nuestro México, que es mucho mayor a tantos países en Europa, ¿no? Por ende, por eso, también hay que tomar este régimen de referencia y de comparativa en cuanto al número de población y la extensión de los territorios.
y es importante pues, aclarar las cosas. Lo mismo acerca de la recuperación económica, vamos avanzando, vamos bien, poco a poco. Pienso que nos vamos a recuperar pronto, que se va a reactivar nuestra economía, que se van a generar los empleos que se requieren y que se va a beneficiar a la gente, tanto a trabajadores como a empresarios y a quienes se buscan la vida en la economía informal. También en el tema de la violencia vamos avanzando, eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora, porque el foco de violencia más importante, lamentable, porque se afecta a la población, es Guanajuato, es el estado de Guanajuato. Y como el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, pues entonces no hablan de este caso. Así es, como lo acaba de decir nuestro presidente, Guanajuato es el estado con más homicidios y el gober panista, Diego Sinue, además no se ha dignado a ir a ninguna reunión de seguridad con el gabinete de seguridad que se reúne diariamente de lunes a viernes normalmente, y pese a que su entidad es una de las más violentas del país, este gober es una persona que falta con frecuencia a estas reuniones. Guanajuato es el estado de la República donde se han registrado mayor número de homicidios dolosos en lo que va de 2019, con un total de 3.211, así nos informó el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, en una gráfica presentada por el gobierno federal acerca de la presencia de los gobernadores en las reuniones de seguridad. El gober Diego Sinue, de extracción panista, apenas suma el 3% de las asistencias. Esta es una gráfica que nuestro presidente inclusive tuvo que mostrar en 2 conferencias en la mañana distintas. En el país, la cifra total asciende a 31.688 personas que han perdido la vida, según las cifras presentadas por el secretario Durazo. En cuanto a la tasa de estas personas que han perdido la vida de manera que no se debe, por cada 100.000 habitantes, Colima encabeza también la lista con 88, seguido de Baja California. Durazo, en la conferencia de nuestro presidente, se encuentra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Defensa Nacional. Hay 2 asuntos que, decía yo, pasaron de noche y que son muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la extradición del señor Lozoya, el exdirector de Pemex. La Fiscalía da a conocer que este señor, que fue detenido en España, acepta ser extraditado por voluntad propia, porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia y informa sobre lo que realmente sucedió. Este es un tema importantísimo, nos habíamos detenido en el tiempo porque es el caso de Odebrecht, donde se dieron sobornos. Esta empresa brasileña sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos. Lo mismo pasó en México. Así es, como apunta nuestro presidente, inclusive este medio de New York Times, que también se ha portado mal y respetuosamente ante nuestro gobierno legítimo, también aquí es donde se denotan que existen articulistas que sí sacan la verdad, porque es importante esclarecer el caso Odebrecht en México. Las pruebas de corrupción de la empresa Odebrecht en ambos países
son irrefutables. Y en el caso de México no hay pretextos. La justicia mexicana cuenta con los nombres de los presuntos responsables, pero las investigaciones pues se encontraron durante tanto tiempo en punto muerto y la Fiscalía General, por supuesto, no puede dar información, aunque diga The New York Times que se rehúsa por resguardar el Estado de Derecho sobre los avances. Y un gran avance es el hecho de que se haya detenido y que ya vaya a ser extraditado Lozoya, que por supuesto, por lo que acabamos de escuchar en la voz de nuestro presidente, lo que quiere ser Lozoya es convertirse en testigo protegido. Y eso va a ser que saque la sopa de nombres, de datos, de quién le dijo, con quién habló. Peña Nieto debe de estar temblando. En 2017 y 2018, los últimos años de Peña Nieto, del sexenio de Peña Nieto, la PGR, que desapareció en enero del 2019 para dar paso a la Fiscalía General, se escudó en legalismos para mantener las investigaciones en pausa. México está en un escenario distinto al de los sexenios anteriores. Tiene un nuevo presidente y una Fiscalía General, una nueva Fiscalía General. Y Odebrecht confronta a nuestro actual presidente con un dilema que definirá su sexenio. El caso podría erigirse en el emblema del perdón a los corruptos del pasado, como lo propuso en su discurso inaugural, o en la punta de lanza del combate efectivo. Nuestro presidente es alguien que está siguiendo y haciendo y respetando los asuntos legales y que es el primer interesado de tantos millones de mexicanas y mexicanos que la corrupción se erradique de nuestro país. La diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos hubo castigo, no hubo impunidad, incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos, y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad. Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México, yo digo la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción. Entonces, va a ser muy interesante el que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero. Tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron, como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a $200 millones más de su precio real. Así es, en el caso de agronitrogenados, Lozoya, Salinas de Gortari y Ancira, dueño de Altos Hornos de México, en la trama de las plantas chatarras. Durante el sexenio de Salinas de Gortari se dio la mayor ola privatizadora de empresas del Estado: Teléfonos de México, Canal 13, los bancos, Altos Hornos de México, fertilizantes mexicanos, puertos, aeropuertos, la siderúrgica Lázaro Cárdenas son los más claros ejemplos de las paraestatales que terminaron en manos privadas. El total de la administración salinista se privatizaron y desincorporaron del Estado otros 390 empresas, el 63% de las que existían. Sobre muchas de las privatizaciones hubo sospechas que algunos de los beneficiarios finales eran parte del grupo en el poder encabezado por Salinas de Gortari. Esto viene a colación porque con la detención en España de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, revivió el caso de privatización de Altos Hornos de México. Aquí vemos dándose la mano a Lozoya del lado izquierdo y a Ancira, dueño de Altos Hornos de México, a su derecha. Mientras tanto, Carlos Montemayor Seguy y sus hermanos, junto a Fabio Covarrubias,
un inversionista asociado al Banco Unión, presidido por Carlos Cabal Peniche, banquero tabasqueño, a quien en 1994 se le detectaron malos manejos, adquirieron la empresa Fertilizantes Mexicanos Fertinal. Aquí lo vemos. Feo Massimo Covarrubias. En 93 los Montemayor y Covarrubias vendieron acciones de Altos Hornos de México y cambiaron el nombre de la empresa y operaron como monopolio. Otra empresa de fertilizantes agronitrogenados fue privatizada en 1990 y también quedó en manos de Alonso Ancira, el supuesto prestanombres de Carlos Salinas. Tanto agronitrogenados como Fertinal quedaron prácticamente paradas desde el 2000 al 2001 con la llegada del panista Fox. Sin embargo, en 2014 el Estado recompró agronitrogenados a sobreprecio, y cuando Emilio Lozoya era director de Pemex bajo el gobierno de Peña Nieto, por la planta chatarra, el gobierno pagó 475 millones de dólares. Entonces, ahí sí se termina la investigación, además de dar a conocer quiénes recibieron dinero, porque esto se da precisamente cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, es cuando se dan estos sobornos. Entonces, además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad para que no se repitan estos hechos de corrupción vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron, porque en el caso de la planta de fertilizante se habla de 200 millones de dólares que se pagaron, repito, de más. Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos 200 millones de dólares al gobierno. Y este dinero va al pueblo, va al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces es una muy buena noticia. Y la otra es la declaración que también le correspondió hacer, porque es parte de sus funciones, de sus facultades, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, acerca de que ya se tienen indicios, ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Este caso, que es una afrenta a la justicia que se quiere reformar en nuestro país, se acaba de, precisamente esta jueza que recibió este soborno millonario, se ha filtrado a varios medios la llamada, cómo se dio, precisamente para dar a entender que ella ya estaba lista con este dinero. En un momento nos vemos y ya para que lo que llegue a notificación de todo también le dé lo suyo y ya. Sí. Vale, entonces ya como quedando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal, andamos en eso. Entonces díganle que somos personas serias, díganle que nosotros no vamos a quedarle mal. Él nos va a avisar a qué hora se firma, a qué hora la juez ya lo firmó y se vienen a hacer los oficios. Bueno, ya no estamos hablando por teléfono, ¿no lo podríamos hablar más tarde? Pues, si usted quiere, pero voy a hacer si es eso. ¿Sí? ¿Nos presentaría ya la acta ya donde ya está firmada la libertad? Sí, de hecho le comento, mire. Ajá. Él nos avisa a qué hora se está firmando mañana. Porque sí, la firma es un hecho mañana, hoy está en revisión, pero la firma es un hecho mañana. Ah, bueno. Ajá. En cuanto él nos avise, yo le aviso a ustedes para organizarlos. Ah, bueno. ¿Les parece? Sí. Ya para poner el orden de notificaciones, porque ya las notificaciones no dependen de él, dependen de los actuarios. Puede ser que los actuarios digan, pues voy ahorita, o voy más tarde, o vamos a ver. Más o menos nada. Ajá. Bueno. Dale, ándale pues entonces, sí, ahí estamos. Esta llamada, por supuesto, que expone muy bien
cómo hay madres o padres que no cuentan con valores ni principios, malcrían a los hijos y para el colmo los siguen solapando. Esto en nuestro país también se tiene que terminar. Necesitamos madres y padres responsables que realmente críen bien a los hijos, los midan con la misma vara y que sobre todo les demuestren que más les vale que se vayan por el camino del bien, de la honestidad. Fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque sí permeó. La corrupción se da de arriba para abajo, pero durante todo este periodo neoliberal, que fue un periodo de pillaje, estos 36 años, la corrupción no solo se quedó arriba, por eso hay protestas hasta de aspiracionistas, de conservadores, porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida y se veía normal. El que no transaba no avanzaba. Entonces está todavía ahí. Estamos limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, pero todavía está en el Poder Ejecutivo, todavía está en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Fíjense, informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto, si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al mediodía. Y en la noche, uno de los acusados obtiene su libertad. El principal responsable obtiene su libertad. Un juzgado le da la libertad. Entonces se investiga de inmediato porque era una afrenta. Imagínense la burla, el fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa, y en menos de 24 horas un juez, una juez en este caso, el juzgado le da su libertad. Inclusive el presidente ministro sacó este comunicado en Twitter: apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del Poder Judicial, que son honestos y trabajan por el país, pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción. De ahí viene el comunicado. Derivado de la información reciente en torno al caso de José Ángel C., el Consejo de la Judicatura Federal ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, localizado en Toluca, para ser más exacto. Se trata de deslindar responsabilidades. Entonces, fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces, se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejar en libertad a esta persona. Por esa investigación y con las pruebas suficientes, se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso. Algo que nos ha dolido mucho, que tiene que ver con la corrupción, como el caso de Lozoya, y con la impunidad que imperaba. Para aquellos que dicen
que sí que hemos hecho, ahí están estas acciones. Como decía el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas, ¿eh? Vamos a salir adelante, vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia, como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable. Vamos a recuperar la economía y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que los conservadores no tienen. Tenemos autoridad moral. Acuérdense lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. No somos iguales. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es nuestra honestidad. Ánimo, vamos a salir adelante, vamos a transformar a México. Ese es el compromiso. Un abrazo. Muy importante, como lo dice nuestro presidente, esas conservadores que vivieron a todo dar con inflaciones, con devaluaciones, con gasolinazos mensuales, con que tanta gente no tuviera escuelas en cada pueblo, en cada comunidad, con tantos hospitales dejados a medias, 340, con la situación de que se dejara sin esos hospitales también, sin el personal adecuado, recordando que el 90% de personas, hombres y mujeres que querían ingresar a estudiar esto a universidades públicas eran rechazados pese a que obtenían buenas calificaciones en exámenes de admisión. A todas esas personas que vivían a todo dar, con el robo de 65 mil millones de pesos anuales en gasolina. A esas personas que vivían a todo dar con facturas fantasmas, con empresas fantasmas, con vendernos litros que no eran de a litro, con estar alimentando grupos como Antorcha Campesina y además creyendo que las mafufadas de gente que no cuenta con principios en los noticiarios, en la televisión, digan quien me digan, aunque los representen, andar con la mentira, eso no representa a nadie y con la deshonestidad menos. Vamos México, vamos adelante, contamos con un gran presidente, tantas mexicanos y mexicanos también contamos con autoridad moral, hay que hacerla valer, hoy, mañana y siempre, enfrentando a esa gente que erróneamente está defendiendo lo indefendible, cosas y casos de lamentables a muy lamentables. Que estén muy bien, gracias por suscribirse, gracias por sus likes, gracias por darle clic a la campanita, en verdad gracias por informarse en Toño Visa Channel Subterráneo. Un abrazo fraterno. One 11 110.